$250 millones de hoy. Eso era lo que había en juego en un solar de Fairfax County, Virginia, la mañana del 2 de marzo de 1973. Una torre de 26 plantas casi terminada. 468 apartamentos de lujo ya vendidos y compradores con planos encima de la mesa eligiendo cuál sería su dormitorio. A las 2:30 de la tarde, la mitad superior del edificio cayó al suelo en 20 segundos. 14 trabajadores murieron antes de que se asentara el polvo. Quédate hasta el final, porque la cifra que pagó la empresa responsable por esas 14 muertes va a hacerte entender exactamente cómo funcionaba el sistema. Y sigue funcionando. A finales de los años 60, los suburbios de Washington, D.C. vivían una fiebre constructiva que no tenía precedentes en la región. Terrenos que llevaban décadas dormidos se convertían en complejos residenciales de la noche a la mañana. Uno de esos terrenos era un pequeño aeródromo privado llamado Washington Virginia Airport, en la intersección de la Route 7 con Seminary Road, a 6 millas de la Casa Blanca. Lo compró la compañía Charles E. Smith. El plan que presentaron era de una escala difícil de procesar, incluso para los estándares de la época. 8 torres residenciales, 6 edificios de oficinas, un hotel, un centro comercial, 30,000 residentes en la fase final. Un desarrollo de uso mixto que habría sido uno de los mayores de toda la costa este. Le pusieron nombre al proyecto, Skyline Plaza. Para 1973, Charles E. Smith ya era uno de los promotores privados más grandes del área metropolitana de Washington. La empresa tenía un historial de proyectos entregados a tiempo y sin fallos visibles. Operaban con la confianza de quien nunca había tenido que parar una obra. En ese momento, 2 de las torres residenciales del complejo ya estaban terminadas y habitadas. La tercera estaba llegando a sus últimas plantas. Esa tercera torre se llamaba Building A4. 26 plantas de hormigón armado, diseñadas con un sistema estructural llamado losa plana sin vigas. La idea es simple. Cada planta es una losa de hormigón que descansa directamente sobre columnas verticales, sin vigas, sin dinteles, solo losa y columna. El sistema era barato, rápido y permitía verter una nueva planta cada 3 o 4 días. Para un promotor que tenía 468 unidades vendidas y una fecha de entrega fija en agosto, esa velocidad lo era todo. Pero el hormigón rápido tiene un problema que no se puede ignorar. El hormigón recién vertido es estructuralmente débil. No alcanza su resistencia de diseño en el momento en que lo viertes, sino a lo largo de semanas de curado. En los primeros días, una losa recién colada no puede sostenerse a sí misma ni aguantar el peso de lo que se construye encima. Para evitar que colapse, los constructores instalan apuntalamientos temporales, postes de madera que van desde la planta inferior hasta la losa recién vertida, transfiriendo la carga hacia abajo, a través del edificio, hasta que el hormigón tenga la resistencia necesaria. El ingeniero estructural del proyecto era la firma Hinman, Clifton and Kendro. Sus planos eran explícitos. 2 plantas completas de apuntalamiento bajo cada losa recién vertida, más una planta adicional de reapuntalamiento durante el curado. En cualquier momento dado, 3 plantas por debajo de la última vertida tenían que estar activamente soportando la carga. Esos planos estaban sellados, firmados y registrados en Fairfax County. El American Concrete Institute tenía sus propios estándares. Para losas con vanos superiores a 20 pies, el apuntalamiento debía permanecer en su sitio un mínimo de 10 días. Eso no era una recomendación. Era la diferencia entre una estructura que aguanta y una que no. En la obra de Bailey's Crossroads, en el invierno de 1973, esas instrucciones se estaban ignorando. El viernes 2 de marzo, los equipos iban por delante del calendario. Esa tarde, la losa de la planta 24 estaba siendo vertida activamente. 2 grúas de escalada operaban desde el interior del edificio.
una anclada en la planta 20, la otra en la 14. Había unos 150 trabajadores en la obra, distribuidos en varios niveles. Algunos terminaban el armado de acero, otros manejaban las bombas de hormigón. En la planta 22, una cuadrilla estaba retirando el encofrado. Estaban quitando los soportes de madera que habían sostenido las losas vertidas días atrás. La losa de la planta 23, directamente encima de ellos, tenía 4 días de edad. El estándar exigía 10. Los ingenieros calcularon después que la resistencia real de esa losa en ese momento era de aproximadamente 1.200 libras por pulgada cuadrada. El diseño requería 3.000. La losa estaba trabajando con menos de la mitad de la resistencia que necesitaba para aguantar lo que tenía encima. A las 2:30 de la tarde se dio. El fallo inicial fue en varios puntos de unión entre las columnas y la losa de la planta 23. En ingeniería estructural lo llaman fallo por punzonamiento. Las columnas, en lugar de sostener la losa, la atravesaron hacia arriba. Sin los puntos de apoyo, la losa cayó sobre la planta 22. El impacto sumó el peso de la 23 a una planta 22 que no estaba diseñada para absorberlo. La 22 falló, luego la 21, luego la 20. Todo el tramo superior de la torre cayó en un colapso progresivo de arriba a abajo hasta los cimientos. 20 segundos. El colapso abrió un hueco vertical de 18 metros de ancho en el centro del edificio. Desde la calle, lo que había sido una torre continua de 26 plantas parecía ahora 2 estructuras separadas con cielo abierto en medio. Los escombros, el polvo de hormigón y las barras de acero se apilaron 12 metros de alto en la base. Testigos a 4 manzanas de distancia en Seminary Road dijeron que el sonido fue tan fuerte que pensaron que un avión se había estrellado en el aeropuerto nacional. Entre los que sobrevivieron estaba William Eric Van Dyke, un trabajador joven que llevaba solo unos meses en la obra. Ese día estaba en un pozo mecánico de la 2ª planta, instalando barandillas en los balcones. Lo primero que notó fue la radio del encargado disparándose y al encargado salir corriendo hacia una escalera. Luego vino el rumor. Van Dyke y sus 2 compañeros soltaron las herramientas y corrieron. Salieron. 14 de sus compañeros en los pisos superiores no lo hicieron. Décadas después, Van Dyke seguía contándoles a los periodistas que podía sentir cómo el edificio se movía bajo sus pies. El tipo de memoria que no se va. Esa noche, los focos ya estaban encendidos en el solar. Equipos de los condados de Arlington y Fairfax y del cuerpo de bomberos de D.C. trabajaron con martillos neumáticos y perros de rescate durante horas, sacando cuerpos y supervivientes de entre 12 metros de hormigón y acero retorcido. Las familias esperaban detrás de los cordones policiales en Seminary Road sin saber nada. Al día siguiente, el Washington Post lo publicó en portada con un titular a toda página. 5 muertos, 12 desaparecidos en el colapso de un rascacielos. Los números empeorarían durante la semana siguiente, conforme seguían recuperando cuerpos del fondo del montón de escombros. Horas después del colapso, los inspectores de OSHA ya caminaban por los restos. La agencia tenía menos de 2 años de vida. Había sido creada por la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional de 1970, y Skyline Plaza iba a convertirse en una de sus primeras grandes investigaciones. 3 días después, OSHA pidió asistencia técnica a la Oficina Nacional de Estándares, que es lo que fue el NIST hasta 1988. El equipo federal lo lideraron 2 ingenieros, Edgar Lyon Decker y George Fatal. Hicieron un análisis tridimensional de elementos finitos sobre las losas de las plantas 22 y 23. Analizaron muestras del hormigón que había sobrevivido al colapso. Revisaron los registros de construcción, los expedientes de OSHA y decenas de entrevistas con trabajadores. Su informe, el NBS 73-222,
Se publicó en junio del mismo año, 3 meses después del colapso. El equipo federal también examinó lo que no había ocurrido en la obra. La práctica estándar exigía cilindros de hormigón curado en campo, pequeñas muestras vertidas al mismo tiempo que cada losa y analizadas antes de retirar cualquier soporte. El informe de la Oficina Nacional de Estándares no encontró ningún registro de que esas pruebas se hubieran realizado en la losa de la planta 23. Nadie había verificado la resistencia del hormigón antes de quitar la madera que lo sostenía. Las conclusiones del informe federal fueron brutales. La causa principal, retirada prematura del encofrado. La causa secundaria, baja resistencia del hormigón de la planta 23. Los procedimientos de construcción, en las palabras exactas del informe federal, no cumplían con los estándares. El condado de Fairfax encargó su propio análisis al profesor Ingvar Scousbow de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. Sus conclusiones, publicadas en 1976, coincidían con el análisis federal. 3 investigaciones independientes, la misma conclusión. Los planos sellados del ingeniero estructural exigían que el apuntalamiento permaneciera en su lugar. Las cuadrillas lo retiraron antes de tiempo. El hormigón nunca tuvo la resistencia necesaria para aguantar lo que pusieron encima. Si este tipo de historias te resulta tan perturbador como a mí, suscríbete. Subimos una nueva cada semana. Aquí es donde la historia deja de ser un caso de ingeniería y se convierte en otra cosa. Charles A. Smith Company era el promotor y el contratista general. La subcontrata del hormigón era Miller & Long Construction, la mayor empresa de hormigón de la región de D.C. en ese momento. Cuando OSHA emitió sus citaciones, las multas sumaron $13,000 en total por la violación específica del apuntalamiento que desencadenó el colapso. La multa fue de $300. $300 por 14 trabajadores muertos. La exposición penal fue incluso menor. Un juez de Virginia dictaminó que Charles C. Smith Company no podía ser considerado penalmente responsable de las acciones de su subcontrata. Miller & Long tampoco enfrentó cargos penales. El arquitecto Weige Black Jeffries & Strassman y el ingeniero estructural Hinman Clifton & Kendro fueron demandados en la vía civil. Ambas firmas acabaron siendo declaradas responsables de daños, aunque sus planos sellados exigían explícitamente el apuntalamiento que las cuadrillas retiraron. Los trabajadores que intentaron presentar demandas civiles chocaron contra otra pared. La ley del estado de Virginia prohibía que un trabajador demandara a su empleador o a cualquier empresa estrechamente vinculada al trabajo de su empleador, siempre que esa empresa contribuyera al Fondo Estatal de Compensación Laboral. Skyline Plaza estaba en el lado virginiano del Potomac. Uno de los abogados de los demandantes, Joseph Coons, le dijo a la prensa que si el colapso hubiera ocurrido 6 millas al este, en el Distrito de Columbia, o un poco más al norte, en Maryland, sus clientes no habrían tenido ningún problema para perseguir daños. La geografía decidió quién podía demandar. El sistema de compensación laboral de Virginia en 1973 cubría facturas médicas y una fracción del salario perdido. No contemplaba daños punitivos, no cubría dolor y sufrimiento, y no permitía que las viudas pusieran a la empresa que había matado a sus maridos en el estrado de los testigos. Las familias de los 14 muertos recibieron lo que las tablas actuariales del estado decían que se les debía. Los hombres que habían sobrevivido al colapso con vértebras aplastadas, extremidades destrozadas y lesiones de por vida recibieron lo mismo. Un trabajador discapacitado consiguió finalmente un fallo federal de $500,000 en 1975. Para los demás, la compensación laboral fue hasta donde llegó el camino. Y aquí está el dato que cambia cómo lees todo lo anterior.
Skyline Plaza no fue la primera vez que Charles E. Smith construyó un proyecto que mató trabajadores. En junio de 1968, dos plantas de una torre de oficinas que Smith estaba levantando en Crystal City se hundieron durante la construcción. 3 hombres muertos, 29 heridos. Los investigadores del condado de Arlington habían señalado el mismo problema: apuntalamiento de madera insuficiente para sostener hormigón recién vertido. Smith pagó una multa pequeña y siguió construyendo. 5 años después, lo volvió a hacer. 4 veces el número de muertos. El mismo resultado para la empresa. La falta de consecuencias no frenó nada. A lo largo del resto de los años 70 y durante los 80, Charles E. Smith Company siguió levantando proyectos por toda la región de D.C. La empresa creció hasta convertirse en uno de los mayores promotores inmobiliarios del este de Estados Unidos, con propiedades de oficinas y residenciales en todo el país. 2 colapsos mortales en 5 años no les costaron nada estructural. El condado de Fairfax prohibió la construcción en el solar de Skyline Plaza durante 16 meses. Los trabajos se reanudaron en julio de 1974. La torre que había caído se reconstruyó planta por planta, esta vez con protocolos de inspección estrictos y vigilancia federal en cada vertido de hormigón. En 1977, 4 años después de la fecha de apertura original, el edificio por fin recibió residentes. Los 468 compradores que habían elegido sus planos en 1972 por fin recibieron sus llaves, pero la pregunta de fondo seguía sin respuesta. El 27 de abril de 1978, una torre de refrigeración en construcción en la central eléctrica Pleasants, en Willow Island, Virginia Occidental, se derrumbó. El fallo era casi idéntico en categoría a lo que había ocurrido en Skyline Plaza. Retirada prematura de soportes, resistencia insuficiente del hormigón, secuenciación de la construcción tratada como un problema de agenda, en lugar de como una condición estructural. Murieron 51 trabajadores. Sigue siendo el accidente de construcción más mortífero de la historia de Estados Unidos en un solo evento. Skyline Plaza había sido el aviso. La profesión de ingeniería estructural lo escuchó. Los códigos de construcción actuales exigen acero continuo de refuerzo a través de las intersecciones losa-columna, precisamente a causa de colapsos progresivos como el de Fairfax County. Las escuelas de ingeniería enseñan el caso junto al derrumbe del 2000 Commonwealth Avenue en Boston de 1971. La estabilidad durante la fase de construcción se trata hoy como una condición estructural de diseño, no como una decisión de gestión de proyecto. Pero el precio de esa lección fue 14 hombres en una tarde de viernes de marzo y otros 51 en Virginia Occidental 5 años después. 2 desastres conectados por la misma categoría de fallo. Y los responsables del primero pagaron una multa de $300. La torre de Skyline Plaza, que cayó al suelo en 20 segundos, se terminó y se vendió. Hoy, los apartamentos en ese mismo edificio reconstruido se compran y venden en el mercado de segunda mano por alrededor de $350,000 cada uno. Aproximadamente 1000 veces lo que el gobierno federal le cobró a Charles E. Smith Company y a su subcontrata por las infracciones que mataron a 14 trabajadores. Los compradores de 1973, al final, recibieron sus llaves. Los hombres que murieron construyéndolas no recibieron nada más. Hay más historias como esta, y ninguna se vuelve más simple cuanto más la miras. Suscríbete